7 de la mañana, 30 minutos. En este momento partimos esta emisión de 3 horas. Llevamos hora y media, queda hora y media, pero para avanzar entramos en conversación con el gerente de Tax Belén, Juan David Lopera Díez, quien tiene una postura muy polémica a propósito del caso de los 200 taxis que deben o deberían dejar de circular en el municipio de Caldas, en el sur del Valle del Aburrá. Recuerden que hace algún tiempo, tal vez más o menos un mes, estuvo aquí el alcalde, estábamos muy inquietos, muchos mensajes habíamos recibido del sur del Valle del Aburrá, específicamente de Caldas, hablando de esa situación y lo que iba a pasar con esas familias. Entonces, ¿cuál era el asunto jurídico que implicaba la salida de esas licencias o esos permisos para operar, que algunas ya se han vencido y no se han renovado y que poco a poco tendrían que estar saliendo de circulación esos vehículos tipo taxi? Un total de 200, creo que antes del 31 de julio. Pero reitero, el gerente de Tax Belén, que tienen vehículos entiendo allí, sí, pues tiene un punto de vista polémico a este asunto. Gerente, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Felipe, muy buenos días a ti, Andrea, Paula, Juan, a todos los televidentes. Un placer estar en Consejo de Redacción. Efectivamente, Juan, yo pienso que cuando todos pierden, algo está mal. Aquí con este proceso todos pierden. Primero pierde la comunidad. Evidentemente, Caldas solo contaba con 124 taxis para transportar a más de 80.000 personas. Esto nos da un promedio de un taxi por cada 600 personas. Si tú comparas, Felipe, este promedio a nivel nacional, Colombia tiene 50 millones de habitantes, 250.000 taxis, o el Valle de Aburrá tiene 4,5 millones de habitantes con 28.000 taxis, y si comparas a Medellín tiene 2,5 millones de habitantes con 19.000 taxis. En general lo que te da es un promedio de aproximadamente un taxi por cada 200 habitantes. Entonces, lejos estaba el municipio de Caldas de todos los promedios nacionales, municipales y regionales del Valle de Aburrá. Pierde esta comunidad, pierde también 200 familias, conductores, taxis, administradores, pierden el municipio en la economía. Más de 20.000 millones producen estos 200 carros en un año. Es una economía totalmente legal, donde estamos hablando de que ahí se queda en las tiendas de barrio, en las estaciones de gasolina, en los lavaderos de vehículos, y pierde la administración porque todos estos 200 vehículos, sus propietarios son compradores de buena fe que muy seguramente pondrán demandas millonarias en contra de la administración. Gerente, permítame canalizar un poco la conversación de la siguiente manera, porque es que su postura digo, polémica, porque usted dice, asunto jurídico, es un tema jurídico. Usted me corrige, no, que va, eso no tiene que ver con un tema jurídico, es un asunto casi que personal de interés económico. ¿Cuál es la denuncia que usted hace? Es decir, ¿cuál es la postura de Tax Belén respecto a esto? Y una pregunta adicional, ¿y Tax Belén por qué tiene que ver con Caldas? Muy bien, Felipe. Lo primero, el titular de prensa es fallo judicial, deja por fuera 200 taxis. Eso no es verdad. El fallo judicial anula 3 actos administrativos de carácter general. Juan, que es abogado, sabrá entenderme. Básicamente esto lo que hace es que saca del ordenamiento jurídico básicamente la reestructuración de transporte en el municipio de Caldas, la fijación de 320 vehículos para el municipio y todos los procesos de sorteo o licitación, para que me entiendan los televidentes que se adelantaron con estos procesos. Sin embargo, fruto de esos procesos de carácter general, nacen unos actos administrativos de carácter particular que dan origen a unos derechos en concreto, a unos ciudadanos, que en este caso son los 200 taxistas. Dice el derecho, Juan, que cuando se genera un derecho en concreto con un acto administrativo de carácter particular, este debe ser demandado por la propia administración, demandar su propio acto, y eso no ha ocurrido. En concreto, te digo, Felipe, los actos están vigentes y en firme, los vehículos están activos y matriculados, y taxativamente la norma plantea cuáles son los requisitos para obtener una tarjeta de operación, y el alcalde está extralimitándose en esos requisitos que taxativamente establece la norma. Es por esto entonces que nosotros estamos muy preocupados, porque además han salido unas denuncias, Felipe, en el sentido de que la que demandó al municipio se llama Flota Caldas, y resulta que el papá del alcalde es el dueño de Flota Caldas, el alcalde tiene taxis en Flota Caldas, y esta denuncia ya se encuentra elevada ante Procuraduría General de la Nación,
porque sí resulta muy grave que estos hechos que ponen en aprietos al municipio, a los ciudadanos, a los usuarios de taxi, a los taxistas y en general el servicio completo sea adelantado por un alcalde que tiene intereses tan marcados, que no debería haber venido a Consejo de Redacción a dar declaraciones porque se debió haber declarado impedido para hablar, actuar, opinar sobre el tema y en consecuencia no lo hizo. Como ustedes bien son testigos de que aquí estuvo dando declaraciones y lo que estoy afirmando pues reza en la Cámara de Comercio de Flota Caldas, donde su papá es el propietario de Flota Caldas y él tiene obviamente vehículos de su propiedad. Esto resulta pues de todos modos muy grave. Y digamos, nosotros consideramos que faltó defensa técnica de este proceso. En materia de transporte individual esto es muy técnico, Juan, Felipe, y no hubo una defensa por parte de los abogados del municipio. Muestra de esto es, el fallo es un fallo en primera instancia del juez sexto administrativo. ¿Por qué no apelan? Cuando tenemos entonces la posibilidad de que sea condenado el municipio a pagar millonarias sumas, dinero que tiene que ir invertido en salud, educación, saneamiento básico y no pagando indemnizaciones porque pues no se hace una apelación en este caso a un fallo en juez de primera instancia. Esto resulta muy grave, Felipe, y esta es la denuncia en concreto que nosotros hacemos y una reflexión a que revisemos el asunto porque el juez en su fallo jamás se pronunció sobre los actos administrativos de carácter particular. Por lo tanto, estos taxis siguen matriculados, vigentes en una empresa legalmente constituida y habilitada para prestar servicios de transporte público en el municipio de Caldas, cumpliendo los 7 requisitos que establece el decreto 1079 de 2015 y el alcalde simplemente, supuestamente apoyado en un fallo judicial, niega estas tarjetas de operación a los taxistas. Gerente, ¿han tenido acercamientos con el alcalde? ¿Ha habido procesos para dirimir esta situación? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo quiero decirte, Andrea, que nosotros hemos tenido toda la amabilidad con el alcalde de sentarnos y con sus abogados a explicarles todos estos temas, a explicarles las consecuencias jurídicas que surgen y nacen alrededor de el no cumplir con la normatividad, pero la verdad ellos siguen aduciendo que los actos administrativos perdieron fuerza ejecutoria por el decaimiento de los actos administrativos de carácter general, cosa que no es cierta porque los actos administrativos tenían un solo propósito y era matricular unos vehículos y estos fueron matriculados en el año 2018. Ya hoy lo que correspondería es precisamente la cancelación de esas matrículas y esto no ha ocurrido y mientras eso no ocurra son vehículos completamente legales, Andrea. Gerente, pero ¿cuál es la situación hoy con las tarjetas de operación? ¿Ya están sin esas tarjetas de operación? ¿Algunos las tienen? ¿Cuál es el panorama a hoy? Bueno, 6 vehículos de los 200 ya las tarjetas de operación se le vencieron y el alcalde se ha negado a expedirlas. Nosotros presentamos, obviamente, para adelantar una acción de cumplimiento, que es lo que corresponde en estos casos, Juan, un derecho de petición. Ellos defienden la posición del fallo, de la fuerza ejecutoria de los actos y por lo tanto entonces ya nosotros iremos a una instancia judicial donde sea un juez de la República, un juez administrativo, quien le ordene al alcalde de Caldas que tiene que expedir sin más demora, sin más excusas, las tarjetas de operación, que son simplemente un checklist de vehículos que se encuentren legalmente matriculados para prestar el servicio de... ¿Y cuándo se vencen las demás? 31 de julio, como le decía Felipe. 31 de julio. 31 de julio. Sí, 10 días. Sí, exacto. Atención, si usted vive en Caldas, este tema es de primer orden, en conversaciones en tiendas, en políticos, en los taxis, porque muchos de los que lo han recogido a usted para traerlo a una estación o a toda la ciudad están quejándose. Gerente, es una cuestión supremamente grave lo que usted hace en Consejo de Redacción. Usted dice, mire, es que el papá del alcalde es el dueño de la flota Muy de grave taxis, la denuncia. esa flota de taxis, y evidentemente le asiste un interés, porque claro, si le interpreto es, mientras más taxis entren, menos ganaría él en la flota de taxis, y usted asegura que el alcalde tiene también unos intereses. Usted sabe la gravedad de esto, elevaron ya las respectivas quejas y porque por supuesto la Procuraduría tendría que entrar en qué van los procesos, incluso Fiscalía también podría ser susceptible de investigaciones en interés ilícito en esta celebración de estos contratos y estas adjudicaciones. Lo legal es un tema que está ahí, porque ¿qué sigue? Acción popular, contestarán, después vendrán derechos de petición, después vendrán tutelas, que es lo más expedito, porque finalmente el fallo está en firme, también hay que decirlo. Correcto, Juan. Mire, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un debate en el Consejo de Caldas. Sí.
Yo recusé al alcalde para que siguiera actuando en todo lo que tiene que ver con los asuntos relacionados con los taxis. Perdóneme, recusar decirle al alcalde, usted se queda callado, usted aíslese, apártese, nombre una doc, una persona distinta. Usted no porque puede, claro, porque usted por el tiene vínculo, intereses. usted no debería, claro. ¿Y qué argumenta él frente a esa acusación tan clara que usted dice, su papá es el dueño de la flota de taxis de Caldas? Mira, a mí me da pena con el señor alcalde. Yo nunca hubiese querido en el debate, en el consejo y mucho menos en un medio de comunicación referirme sobre el particular, pero yo tuve una reunión, Felipe, con el alcalde y con los conductores de taxi cuando hubo un paro en el municipio que promovieron ellos mismos. Yo le dije, alcalde, esto están diciendo los taxistas. Yo en ese momento no tenía la Cámara de Comercio de Flota Caldas. Él guardó silencio, no me afirmó ni me negó sobre el particular. Pero cuando le dije, alcalde, me están diciendo los taxistas que usted tiene 2 taxis en Flota Caldas, ahí sí se enojó el alcalde y me dijo, Juan David, no le permito, yo no tengo 2 taxis en Flota Caldas, tengo solo 1. Eso me lo afirmó personalmente el alcalde a mí. Y luego los taxistas me presentaron la Cámara de Comercio de Flota Caldas y pude evidenciar que el doctor Darío de Jesús Cano es accionista de Flota Caldas. Además, el doctor Mauricio fue miembro de la Junta Directiva, obviamente renunció, pero en su momento fue miembro de la Junta Directiva. Y debo decir también varias precisiones, Felipe, sobre esa entrevista del alcalde en Consejo de Redacción. ¿Usted vio esa entrevista? Por supuesto. Entonces, lo primero, no es verdad que esto es un proceso que inició el alcalde anterior. Este proceso lo adelantó la doctora Mónica Raigosa, que fue la primera que tuvo en cuenta esto, que es una necesidad sentida del municipio. Ella adelantó los estudios. La alcaldesa. La alcaldesa. Sí, los estudios sí fueron presentados al área metropolitana. El área metropolitana, serio, van 3 ocasiones en que vía derecho de petición responde: yo no soy la autoridad en materia de transporte individual de pasajeros en el Valle de Aburrá. Y básicamente, Felipe, la norma establece que en las áreas metropolitanas legalmente Los conformadas municipios siguen siendo- serán los sí, municipios claro. de manera conjunta y concertada o el área metropolitana, pero para que el área metropolitana lo sea, tendrá que delegarse por parte de los De la alcaldes alcaldía, sí. esa función. Y dice también la norma que esos estudios, Felipe y compañeros del CET, tienen que ser adelantados de manera conjunta por todos los alcaldes. Esto también es cierto, pero lo que ocurre es que, como ya lo dijera el profesor Norberto Bobbio en su Tratado de Derecho Procesal, no es posible, cuando existen contradicciones lógicas dentro de las normas, que se apliquen sin que tengamos que acudir a la hermenéutica. Y en este apartado puntualmente hay, digamos, una contradicción lógica cuando la norma dice que los alcaldes de manera conjunta serán la autoridad metropolitana, pero a su vez dice que ningún alcalde podrá autorizar servicios por fuera de su jurisdicción, y todos sabemos que la jurisdicción de un alcalde pues es el municipio para el que fue elegido, motivo por el cual pues resulta imposible que los alcaldes metropolitanos aprueben un estudio que busca incrementar los vehículos de taxi en Caldas sin que esto pueda darles como una investigación disciplinaria. Gerente, a propósito de lo que le pregunté ahorita, esas 200 tarjetas de operación, ya 6 vencidas le entendimos, ¿pertenecen a asociados de Flota Belén, de Tax Belén? Sí, señor, pertenecen a mi representada. Todos son de usted. Todos son Todos de están mi representada, matriculados. sí, señor, así es. Todos, los 200. Y entonces, ¿qué sigue para garantizar eso? No, los 200 no son de mi representada, los 6 a los que se les vencieron sí Los son de mi 6. representada, sí, ¿Y señor. esos 200 cuántos tiene usted? Aproximadamente 100 taxis. 100 taxis. Que están afiliados, Afiliados, sí, afiliados están a afiliados Tax a- Belén. a Tax Y Belén. con el objetivo de garantizar la operación y de mantener las tarjetas de operación, ¿qué proceso van a seguir? Porque se van a ir venciendo poco a poco hasta el 31 de julio, donde todas las 200 se vencerán y donde, de acuerdo con los parámetros que está siguiendo la alcaldía de Caldas, no se van a renovar. Bueno, Felipe, debemos decir que ya se presentó ante el Consejo de Estado una acción de tutela para que revise obviamente todo lo cursado en este proceso frente al Juzgado Sexto Administrativo. Sentimos que hay unos vacíos importantes, entre otras cosas, el juez Pero hay argumenta... que ser claro, eso es una actuación solo aclaratoria del fallo, porque ustedes Tal no son cual. parte. ¿Solo Eso qué, es Juan? Perdón. Aclaratoria del fallo. Aclaratoria del Aclaratoria fallo. de fallo. Es decir, sobre lo que falló, aclaren. Tal cual. Y eso también es un riesgo, o sea, no hay nada fijo tampoco. No hay nada fijo, entre otras cosas porque el fallo dice, uno de lo del área Exacto. metropolitana, que ya lo expliqué, y otra del Ministerio de Transporte. Así es. Que además dichos estudios tendrían que ser presentados al Ministerio de Transporte para que éste los aprobara. Y la doctora Mónica Raigosa, cuando los elaboró, los presentó al ministerio, este los revisó y dice que como no están buscando fijar la capacidad global definitiva del municipio, pues no es necesario que ellos lo aprueben. Sobre esto hay respuesta formal, que además versa en el proceso, Juan, también.
Entonces, digamos que en parte no se explicaron en debida forma al juez que profirió el fallo todos los argumentos que mediaban. Segundo, presentamos acciones de tutela por el derecho al trabajo, fueron negados, fue presentado al juez en Caldas, fue negado, pero fueron impugnados y en este momento están siendo revisados en la impugnación. Hay una acción de cumplimiento ya en marcha y esperamos que el juez nos dé la razón sobre este particular. Gerente, le agradecemos mucho, muy delicada la Tremendo denuncia que tema. usted está haciendo y le vamos a proponer al Sistema Informativo Teleantioquia Noticias que hoy mismo, bueno, que lo haga no depende de nosotros, la dirección del Sistema Informativo está a la cabeza de Diego Alonso Sánchez, pero le vamos a proponer con base en esta denuncia que se consulte hoy mismo al alcalde de Caldas, porque él evidentemente aquí hace un mes estuvo aquí sentado conversando con nosotros del asunto y obviamente cuando nos preocupamos producto de los mensajes llegados desde el sur del Valle de la Aburrá por esa problemática, ¿a quién citamos? A la autoridad que es el alcalde, Claro. pero no teníamos ese asunto que nosotros no hemos constatado, no hemos confirmado, pero que denuncia al gerente de Tax Belén respecto a los intereses que la familia Cano tiene en Flota Caldas. No, Flota 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 Caldas. Caldas se llama. Sí, Entonces es un grave, asunto delicado. grave. Y escúchame, director, el tema también es que dicen los taxistas, usted me decía aquí también, que si no hay un fallo de fondo que aclare, se irían a paro también. El tema puede suscitar Y de hecho ya han hecho algunos sí, claro, han movimientos hecho y algunos cosas, movimientos sí. y podría generar un movimiento social al interior de Caldas. Bueno, las empresas no promovemos paros y eso sí ha sido claro en Medellín y siempre toda parte, sí. nosotros nos apartamos de esto, pero es un derecho constitucional de estos taxistas de salir a pedir que se les respeten sus derechos consagrados en la Constitución y en la ley, pues ya seguramente ellos tomarán la posición sobre el particular Juan. Gerente, le agradecemos mucho. Bueno, bien. respecto a la propuesta del sistema informativo, suponemos que podrá hacerlo y querrá hacerlo, consultar al alcalde de Caldas. Si no ocurre, lo haremos nosotros mañana en este Consejo de Redacción. Mañana mismo, por supuesto, depende de que el alcalde de Caldas quiera hablar y dar respuesta a propósito de la grave denuncia. Gerente, gracias por acompañarnos y por fijar un punto de vista de un asunto que tiene en vilo no solo a 200 familias, sino a una comunidad importante del sur del Valle de la Aburrá. Muy amable. Felipe, a usted y a todos sus compañeros, muchas gracias por el espacio.